La palabra de Dios es semilla. Mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 20, verso 30, dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. En la Biblia Reina Valera dice en el subtítulo el propósito del libro, donde Juan dice: muchísimas cosas hizo Jesús que no alcanzarían los libros para contarlas, pero hay un propósito en lo que está escrito acá, que es para que crean que Jesús es el Cristo y tengan vida en su nombre. Y ese también es el propósito de la Biblia misma. La palabra de Dios, la Biblia, no está para responder todas las preguntas del hombre. Tiene un propósito: mostrar a Cristo. Mostrar que Jesús es el Cristo y hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen conmigo? Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el mensaje de Dios para hoy, para este tiempo. A partir de que Él vino y murió en la cruz, Dios tiene un mensaje único, que es hablarnos a través de su Hijo. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y a la hora de postreros días habla de la época de Jesús para acá, ¿no? En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, ¿no? Y Él no cambia. Dios es el mismo siempre, pero el trato de Dios hacia el hombre fue cambiando. Por ejemplo, la forma de tratar de Dios hacia el hombre es diferente. Entre Adán y Abraham, por ejemplo, tuvo una forma de tratar con el hombre. A partir de Abraham hasta Moisés tuvo otra forma. A partir de Moisés hasta Jesús otra forma. Fue diferentes maneras que Dios se relacionó con el hombre, hasta que llegó la forma definitiva del trato de Dios hacia el hombre, que es a través de Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto. Hubo otros intentos. La Biblia, el Antiguo Testamento es la historia de las formas en que el hombre trató de agradar a Dios y jamás pudo. Cuando el hombre pidió la ley, Dios le dio la ley y jamás el hombre pudo cumplir la ley. Sacrificio tras sacrificio jamás pudieron agradar a Dios. Simplemente fueron sacrificios que se debían repetir continuamente, porque no había algo que satisfaga la justicia de Dios, hasta que llegó Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto. Cuando llegó Cristo, llegó la forma definitiva de cómo trata Dios con el hombre, de cómo Dios habla a la humanidad. Y ese nuevo pacto que estableció Jesús comienza en la cruz. No comienza cuando Jesús nació, comienza cuando Jesús murió y resucitó. Y Él dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Gloria a Dios. Hay mucha diferencia en el trato de Dios bajo el antiguo pacto con el hombre y a través del nuevo pacto, porque hoy Dios nos trata a través de la obra consumada de Cristo en la cruz. Esa es la forma que Dios habla a la humanidad en este tiempo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. En este tiempo, Dios habla a través de la obra consumada de Cristo. Entonces, por eso entendemos que Dios en este tiempo no está enojado. Si Dios estuviera enojado por la cantidad de pecados que hay, no hubiera sido suficiente el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo fue tan suficiente que calmó la ira de Dios, satisfizo la justicia de Dios, y entonces Dios perdonó los pecados de la humanidad a causa del sacrificio de Cristo. Dios no está enojado con el pecado. La gente que piensa, no es que Dios aprueba el pecado, no me malentiendan, Dios no está aprobando el pecado, pero no es un problema el pecado ya para relacionarse con Dios, porque Cristo pagó el precio. Cristo murió en nuestro lugar. Entonces Dios no está enojado en este tiempo, entonces está satisfecho con la obra de Cristo. Dios no está escondido. No hay que buscarlo para ver si lo encontramos. Dios está accesible. Su palabra dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro.
porque Cristo hizo posible el acceso a la presencia de Dios. Y Dios está buscando reconciliarse con el hombre. A veces pensamos, tenemos que buscar a Dios. Dios está buscando a la persona para reconciliarse con Él. Jesús dijo cuando vino a la tierra, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren lo que dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Es lo que decíamos recién, el pecado ya no es un problema para Dios. No estoy diciendo que Dios apruebe el pecado, estoy diciendo que el pecado ya no es un impedimento para que la gente se acerque a Dios. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la forma que Dios está hablando a la humanidad en este tiempo, a través de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? Pueden tener libre acceso para reconciliarse con Dios. Aquellos que aún no han aceptado a Cristo, a través de Jesús, a través del nombre de Cristo, pueden tener reconciliación con el Padre. Y a su vez, todos aquellos que ya entendimos esta palabra, ya aceptamos a Cristo, somos embajadores, somos gente que podemos nosotros comunicar el mensaje. Usted debería y yo debería comunicar este mensaje a todos los que nos rodean. Tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Cristo pagó el precio. Dios hoy nos habla a través de Cristo. Dios hoy espera que usted, si aún no se ha reconciliado con Él, pueda hacerlo. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús para que el hombre se reconcilie con Dios. Hay poder en el nombre de Jesús en la conversión. Cuando uno acepta a Cristo, entonces sucede lo que llamamos la conversión. La gente se convierte de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz, obviamente. Entonces, no importa, por eso decía el versículo anterior, no importa los pecados. Cuando nos convertimos al Señor, hay una transformación. Dios nos perdona, o ese perdón que logró en la cruz se hace efecto o se hace efectivo en nosotros cuando aceptamos a Cristo. 1 Corintios 6:11, unos versículos antes, da una lista de pecados y de cosas malas del hombre, y dice, y en esto, 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, cuando aceptamos a Cristo, entonces, y creemos en su nombre, somos lavados, santificados y justificados. O sea, esa obra de santificación, de justificación y de lavado sucede en nuestro espíritu al momento que aceptamos a Cristo. Luego vendrá el cambio exterior, eso lo hablábamos en otra ocasión. El cambio exterior se refleja después, pero la persona cuando acepta a Cristo en el momento, dice la palabra, es justificada, es lavada y es santificada. Gloria a Dios. Y eso es por el nombre de Jesús, eso es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Su nombre tiene que ver con su obra consumada en la cruz. Lo que hizo Cristo hace que cualquier persona que desee pueda ser salva. Y no es por mérito, no es por obras, es por la obra de Cristo. O sea, la salvación está servida literalmente para toda la humanidad. Cuando Cristo murió en la cruz, Él abrió la posibilidad y de alguna manera, como para ser un simple ejemplo, nos trajo en bandeja la salvación y le dice a todo el mundo, aquí está, se pueden servir. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Su voluntad es que todos sean salvos. ¿Por qué no todos son salvos? Porque no todos aceptan a Cristo. Pero la salvación está servida, está disponible para toda la humanidad. No por obras nuestras, sino por gracia, por la obra de Cristo en la cruz. Si usted es salvo, si yo soy salvo, no fue por méritos propios, no fue porque éramos mejores que otros, es por la gracia y la obra de Cristo en la cruz. Hay poder en el nombre de Jesús para la conversión. Hay poder en el nombre de Jesús para la sanidad. Isaías 53:4 dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que lo que hablábamos recién es que Cristo en la cruz
produjo la salvación para todo el mundo. No todos son salvos porque no aceptan, pero la salvación es para todos. Es suficiente para salvar a todo el mundo. Y Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Juntamente con la salvación, Jesús en la cruz también produjo la sanidad, para que la enfermedad, que es una maldición, ya no sea una maldición para la humanidad. Entonces Jesús sanó, dice la palabra, que nos sanó de toda enfermedad y todo dolor. Lo dice aquí la palabra. Pero no todos recibimos la sanidad porque no creemos. Pero la palabra de Dios dice que Jesús sanó nuestras enfermedades. Y como digo siempre, cada uno tiene una experiencia personal, pero tenemos que basar nuestra fe no en la experiencia, sino en la palabra de Dios. Que nos cuesta creer, posiblemente, pero la Biblia dice, y lo hemos leído, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos curados. Y Jesús dijo, por la obra que Él hizo en la cruz, le dijo a sus discípulos, en mi nombre. O sea, cuando decimos en mi nombre, estamos hablando en el sacrificio que yo hice en la cruz. Jesús le dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos serán sanos. O sea que hay poder en el nombre de Jesús para manifestar la sanidad. No para crearla en el momento, para manifestar la sanidad que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Por la fe debemos creer que la salud que hoy estás esperando, o que yo estoy esperando, ya Jesús la logró en la cruz hace más de 2000 años. Y yo a través de la fe y en su nombre debo recibir esa sanidad hoy, pero ella lo hizo. Entonces decía Jesús, en mi nombre, por lo que yo hice, echarán fuera demonios. En mi nombre, por lo que yo hice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. Y los discípulos lo entendieron. Y ellos predicaron la palabra. Y una de las oraciones de los discípulos en Hechos 4:30, cuando ellos piden a Dios fortaleza para seguir predicando porque comenzaba la persecución, ellos dicen al Señor, mientras extiende tu mano para que se hagan o se sigan haciendo sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El poder está en el nombre, el poder está en la obra que Cristo hizo en la cruz. No es la unción del predicador, del pastor o del apóstol que te va a producir la sanidad. Es el nombre de Cristo, es la obra de Cristo en la cruz. No es lo mucho que yo me esfuerzo para orar. Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que hacer las cosas bien para que Dios me sane. No, Dios ya lo hizo en la cruz. Y es por su nombre, por lo que hizo en la cruz, que tengo la sanidad. No es un castigo de Dios, jamás puede ser un castigo de Dios la enfermedad. Dios es bueno, Dios es Padre. Si Cristo llevó mi enfermedad a la cruz, no puede ser que Dios utilice esa enfermedad para enseñarme algo. Dios nos enseña a través de su palabra, no a través de una enfermedad. No es un castigo, tampoco es un premio si hice las cosas bien. No es mérito mío, así como la salvación, la sanidad tampoco es un mérito mío. Es lo que hizo en la cruz. Que el Señor nos ayude a creer, y si en este momento estás enfermo, en el nombre de Jesús rechazás esa enfermedad. En el nombre de Jesús no aceptes esa enfermedad como algo permanente. Cree lo que dice la palabra. Él llevó nuestra enfermedad en la cruz y por sus llagas fuimos curados. Enfermedad te vas en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús para el servicio, para servir a Dios. Colosenses 3:17 dice la palabra, y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, nuestro servicio a Dios, que hablábamos la otra vez que el servicio a Dios tiene que ver con servir a la gente. Nuestro servicio a Dios debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y no estamos hablando de usar una palabra o una afirmación. Sí, yo esto hago en el nombre de Jesús, o yo lo hago para la gloria de Dios. No es una afirmación, es entender. Si yo estoy sirviendo a Dios dentro de la iglesia o en un lugar o en determinada área, si yo estoy sirviendo a Dios, debo hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Qué es el nombre de Jesús? Lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué vemos en la cruz? En la cruz vemos sacrificio máximo. Vemos amor incondicional. Vemos perdón para todo el mundo. Vemos servicio incondicional, como dije antes. Vemos humildad. Todo eso lo vemos en la cruz. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces, mi servicio a Dios debe ser en el nombre, o sea, semejante a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo que hago debo hacerlo con humildad, debo hacerlo con la intención de servir, debo hacerlo con la intención de dar con un amor incondicional. Servir en el nombre de Jesús tiene que ver con servir en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su nombre. Todo lo que hagáis, dice, palabras o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús.
Si pretendo servir en mi nombre, entonces sí, voy a buscar reconocimiento, voy a buscar competencia, voy a estar reclamando posiciones, me voy a cansar, me voy a desilusionar. Tantas cosas pasarán en mí porque estoy sirviendo a Dios. Sí, es una tarea noble, pero lo estoy haciendo en mi nombre. Pero si servimos en su nombre, serviremos imitando a Jesús. Pablo a los Filipenses le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios y estando en su trono se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Entonces, servir a Dios tiene que ver con hacerlo en el nombre de Jesús, para que podamos hacerlo de una forma bienaventurada, podamos ser felices en nuestro servicio cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Y vuelvo a decir, servir a Dios en el nombre de Jesús no es una frase, no es algo que añadimos al servicio. Sí lo hice en el nombre del Señor, lo hice para la gloria de Dios. Tenemos que entender que el nombre de Cristo tiene que ver con lo que Él hizo, la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. El nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús en la oración. El poder del nombre de Jesús en la oración. Juan 16, 26 dice la palabra, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Todos sabemos que tenemos que orar en el nombre de Jesús. La mayoría de los creyentes lo hacemos. Oramos entendiendo que lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Entonces, en cada oración, al final terminamos diciendo, Padre, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y hemos tal vez reducido este privilegio tan grande de orar en el nombre de Jesús como una frase, simplemente para cerrar la oración. El orar en el nombre de Jesús no es una forma de terminar la oración, ni es una fórmula que hace que Dios me escuche. Tal vez piense, bueno, oré y no dije el nombre de Jesús, entonces tengo que decir el nombre de Jesús como para que eso se cierre, como una fórmula para alcanzar que Dios me escuche. Sin embargo, como estamos diciendo, el nombre de Jesús tiene que ver con su obra, tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz, tiene que ver con la obra consumada de Cristo. Entonces, orar en el nombre de Jesús es saber, sobre todas las cosas saber, cada vez que oro, saber que todo acceso que tenemos a Dios es mediante la obra consumada de Cristo en la cruz. Yo no podría hablar con el Padre si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Yo no podría levantar mis ojos y orar a Dios si no es a través de Cristo. O sea que orar en el nombre de Jesús no es simplemente mencionar su nombre. Usted tal vez puede orar toda una oración y no mencionar la palabra Jesús, pero si entiende que si usted tiene la posibilidad de hablar con el Padre es a través de Cristo, está orando en el nombre de Jesús. Obviamente que lo mencionamos, pero digo para que se entienda esto, no es solamente mencionarlo, es saber. Es saber que si podemos orar es porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y entonces si yo entiendo que puedo orar en el nombre de Jesús, entiendo que tengo derecho de hablar con el Padre. No puedo acercarme al Padre pensando soy indigno. Hay muchos creyentes que se acercan al Padre pensando que son indignos. Y le dicen, Señor, indigno soy de estar en tu presencia. No, no eres indigno, eres digno. No por tus méritos, por lo que Cristo hizo en la cruz. En su nombre estás orando y sos digno de estar en la presencia de Dios. Somos dignos del amor de Dios. Señor, no merezco que me ames. Sí mereces por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo pagó el precio. Mereces ser amado. Dios te ama. Dios te ama porque Cristo pagó el precio. Pensamos y debemos pensar que es acercarnos a Dios con confianza. Como mencionábamos hoy, hay una palabra que dice acercaos a Dios, acerquémonos a Dios para obtener oportuno socorro. Confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo podemos hoy acercarnos al trono de la gracia? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Ese acceso estaba sellado, era imposible acceder al trono de la gracia. Era imposible antes que venga Cristo. Hoy es posible porque Cristo abrió un camino maravilloso. Gloria a Dios. Es no sentir culpa o condenación. No podemos sentir culpa. La Biblia dice en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió.
No te dejes culpar por el enemigo, no te dejes culpar porque el enemigo es mentiroso. Nos empuja a desobedecer a Dios, nos empuja a pecar y una vez que pecamos nos dice que somos indignos. Hay mucha gente que desearía volver a Dios, pero se siente indigno, se siente que no merece. Pero toda culpa y toda condenación la llevó Cristo en la cruz y Él, a través de Él, tenemos libre acceso al Padre. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, a través del nombre de Jesús tenemos acceso a Dios en la oración. Si podemos orar, insisto, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es orar en su nombre. Gloria a Dios. Hay mucha diferencia entre las oraciones del Antiguo Pacto. Abraham, Moisés, David, Elías. Tenemos oraciones de ellos. Y ellos fueron llamados amigos de Dios. Por ejemplo, Abraham fue llamado amigo de Dios. Siervo fiel. De David dijo Dios, he hallado un nombre conforme a mi corazón. Elías, un profeta de fuego. O sea, eran tremendas personas. Pero ninguno de ellos tuvo el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Entonces no puede ser que la oración del Antiguo Pacto sea la misma que la del Nuevo Pacto. Hoy somos hijos y hablamos con el Padre como habla un hijo con el Padre confiadamente. Ese acceso que tiene un hijo con el Padre tenemos nosotros con Dios. Eso no lo tenían ni Moisés, ni Abraham, ni Elías, ni ninguno de las personas del Antiguo Pacto. Ninguno tuvo la bendición de orar en el nombre de Jesús, ninguno. David tiene tremendas oraciones y alabanzas, pero no podía orar en nombre de Jesús porque Jesús aún no se había manifestado en la tierra. Ninguno tuvo la bendición de orar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, sus oraciones, las oraciones que encontramos en el Antiguo Pacto, son oraciones hermosas que quedaron registradas, pero no son oraciones que podríamos nosotros usarlas en este tiempo. Por ejemplo, no podemos orar clamando misericordia como lo hizo Abraham. Señor, si hayas 50 justos, no destruyas esta ciudad. Hoy todos los que aceptan a Cristo son justificados. Hay muchos más de 50 justos en las ciudades. No puede ser que Dios esté destruyendo o esté intentando destruir alguna ciudad, porque el Señor dijo, si yo encontrare, y en la oración de Abraham, hasta 10 justos. Si yo encuentro 10 justos, no voy a destruir la ciudad a causa de los 10 justos. Las ciudades hoy del mundo están llenas de justos, porque hay mucha gente que aceptó a Cristo, y leíamos al principio, cuando aceptamos a Cristo somos justificados. La oración que hizo Abraham no la podemos hacer en este tiempo. No podemos pedir a Dios misericordia. Dios tuvo misericordia a través de Cristo y sigue teniendo misericordia porque a través de Cristo está diciendo, vengan a mí todos para ser salvos. Quiero reconciliarme con ustedes. Dios mismo está tomando la iniciativa. No podemos orar pidiendo misericordia como Abraham. Dios ya tuvo misericordia a través de Cristo. No podemos pedir que su presencia nos acompañe. Leemos la oración de Moisés. Señor, si no vas conmigo, no me lleves de aquí. Que tu presencia vaya conmigo. Era una oración que pedía Moisés. ¿Sabe qué? Hoy usted no debe orar por la presencia de Dios. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esté consciente de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios está todos los días con nosotros. Jesús lo dijo. A través de Cristo, la presencia de Dios está permanentemente con nosotros. Más allá de que pueda sentirlo o no. No tiene nada que ver el sentimiento, sino el saber. Jesús dijo, yo estoy con ustedes. Cuando se congregan en mi nombre, yo estoy allí. Jesús está con nosotros todos los días. No podemos clamar como David cuando fallamos, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es una hermosa oración que hizo David. Pero hoy dice la palabra que aunque seamos fieles, Él permanece fiel. Nunca Dios nos echará de su presencia. Los que pierdan la salvación será porque voluntariamente rechacen definitivamente la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios está disponible para todos y no es que cada vez que falles Dios retira su presencia, cada vez que tenés algún error Dios te echa de su presencia, porque hoy tenemos acceso a su presencia a través de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No podemos, en un caso como Elías, pedir fuego para consumir a los enemigos. Elías era un profeta que cuando lo trataban mal decía Dios, mandaba fuego y destruía a los enemigos. Y ese concepto lo sabía Juan, el apóstol, y le dijo en una ocasión a Jesús, Señor, pidamos fuego y destruyamos a los samaritanos que se están oponiendo a tu ministerio. Sin embargo, Jesús cambió ese concepto porque Él dijo, yo vine para dar vida y vida en abundancia.
No podemos pedir fuego, como decía, para nuestros enemigos, porque Cristo espera que todos se pierdan, que ninguno perezca. Gracias a Dios por el poderoso nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Si aún no aceptaste a Cristo en esta noche, quisiera que tengas la oportunidad de hacerlo. Solamente decirle a Dios: Señor, en esta noche acepto a Jesús como mi Salvador. Reconozco que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y reconozco que en su nombre tengo salvación, tengo sanidad y tengo vida eterna. Acepto a Cristo en esta noche como mi Salvador y soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, declárate salvo, porque dice la palabra que los que aceptan a Cristo son hijos de Dios. Y si entendiste esta palabra que hemos mencionado en esta noche, creo que no podemos terminar clamando a Dios o pidiendo a Dios algo. Yo más bien terminaría en esta noche entendiendo esta palabra dando gloria a Dios, dando alabanza a su nombre. Efesios dice que Jesús es nombre sobre todo nombre, dice sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo nombre que se nombra. ¿Qué es lo que te preocupa hoy? Una enfermedad, el nombre de Cristo es mucho más alto y está sobre esa enfermedad. La enfermedad, el nombre de la enfermedad te asusta, es un nombre que se nombra. Cristo, el nombre de Cristo es mucho más poderoso. Sobre todas las cosas, sobre todo principado, sobre toda autoridad, el nombre de Cristo es exaltado. Por eso en esta noche yo terminaría alabando al Señor. Yo te invito a que allí donde estás, en tu casa, en tu hogar, donde quiera que estés escuchando esta palabra, si puedes levantar tus manos o cerrar tus ojos, si estás conduciendo, por favor, no cierres los ojos. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Exalta tu nombre, porque cuando más alto en nuestra mente y nuestro corazón se levanta el nombre de Cristo, lo demás pierde importancia. La enfermedad, la crisis, la pandemia, la inseguridad, el problema familiar, todo pierde importancia porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Tenés a Cristo, tenés el nombre más poderoso que existe, nombre sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Alabale, dale gloria, bendecí su nombre. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Seguí adorando y bendiciendo su nombre. Nombre sobre todo nombre. Él te sana, Él te bendice y te da toda su bendición. Amén.